RCN Digital. Bueno, y en RCN Digital seguimos hablando de inteligencia artificial, ¿cierto? Hay que hablar, sí. De cómo se está implementando, de cómo pues pueden llegar a ser beneficiosa la inteligencia artificial también para las compañías, para las personas, bueno, para todo. Y tenemos un experto el día de hoy. Él es Giovanni Gómez, él es el director de inteligencia artificial en Stephanie Latam y lo tenemos aquí en RCN Digital. Bienvenido, Giovanni, gracias por estar acá. Hola a todos, es un gusto, gracias a ustedes ahí por el espacio. Bueno, Giovanni, yo creo que ya no hay día que no mencionemos la palabra o la frase, inteligencia artificial, AI, porque siempre estamos hablando de cómo se está usando en el ámbito laboral, en el empresarial, en el personal. Yo quería comenzar por ahí preguntándole a usted, que es experto en estos temas, ¿cómo ha visto digámoslo así, implementación de la inteligencia artificial a nivel mundial? ¿Cómo ha visto ese crecimiento? ¿Se esperaba que fuera así o ha sido muy acelerado? Por supuesto, ha sido mucho más acelerado que lo planeado inicialmente, ¿no? Porque inicialmente, con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, fue por primera vez cuando una IA con alta capacidad estuvo a disposición de una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces todos empezaron a utilizar y ver la IA como debe ser, que es como un asistente para ayudar en su día a día. Ahora, ya en el entorno empresarial, las empresas trataron de moverse muy rápidamente para no quedarse fuera del mercado literal, ¿ok? Porque realmente a aplicação da IA dentro do âmbito corporativo ha generado grandes diferenciais de negócio para diferentes sectores. Então, é uma questão aí casi que de supervivencia la adopción lo cuanto antes de la IA. En cuanto a lo que se ha podido evidenciar de lo que la gente conoce de la inteligencia artificial, ¿qué tanto podríamos decir de lo que es cierto y de lo que no? Y se lo pregunto, Giovanni, porque pues muchas cosas se plantean a propósito de incluso tener la posibilidad de decisiones que puedan tomar una aplicación de inteligencia artificial de manera autónoma, sin que tenga que ver o mediar allí la actuación del ser humano, y otras circunstancias que la gente dice, ¿será que hasta allá se puede llegar? ¿Qué tanto de lo verdadero y de lo falso se ha dicho a propósito de la inteligencia artificial? Bien, buena pregunta. Bueno, es un hecho que la IA viene evolucionando muy rápidamente, ¿no? A cada mes tenemos ahí nuevos modelos, nuevas herramientas, nuevas capacidades, pero aún así necesitamos de un humano conduciendo la IA, ¿ok? Para grande parte de las tareas que se pueden automatizar, que se pueden hacer eficiencia, así mismo es necesario tener un humano acompanhando e validando os resultados. Hasta porque, por la própria natureza da IA generativa, ela pode não ser tão assertiva em alguns casos. E aí não se pode confiar de maneira ciega, ¿no?, em um resultado e ir adelante. Então, creo que vai muito por aí. Assim, de hecho, ha generado grandes impactos positivos na forma como vemos ou hacemos nosso trabalho, nossa vida personal, pero aún tenemos que evolucionar mucho para llegar a un nivel así de 100% de autonomía, en mi opinión. Podemos llegar ahí, pero va a demorar un poco más. O sea, Giovanni, ¿Sí? ¿Usted sí cree que eso va a pasar eventualmente? Eventualmente sí. Por la velocidad que vemos, como las cosas están caminando, tal vez no para todo, pero en gran parte de las aplicaciones sí podría llegar a un nivel cerca o 100% de automación. Uy, es un panorama, bueno, es incierto porque realmente hasta ahora estamos conociendo sobre este tema y yo creo que cada vez es más difícil, ¿no? Porque uno está entendiendo o aprendiendo y hay cosas o hay evolución o hay un poco más de actualización en este tema. En ese caso, yo creo que le quería preguntar también cómo hacer, nosotros que de pronto estamos comenzando a entender, porque todos estamos implementando la inteligencia artificial en el ámbito en el que estén, ya sea en laboral, personal y demás, ¿por dónde se debe comenzar
porque creo que para muchos es algo muy abrumador estar hablando de esto y realmente no se entiende muy bien qué buen manejo le puedo dar a la inteligencia artificial. Claro. Mira, mi sugerencia como primeros pasos, ¿no? Es realmente perder el miedo y empezar a experimentar, ¿ok? Y siempre un tip que costumbro hablar con las personas que están ahí empezando, ¿no? Es verla ya como si fuera un consultor o un amigo, una amiga, y tú puedes hablar de manera realmente natural. Una de las ventajas de la IA generativa es la capacidad de interpretar lo que se llama de lenguaje natural. Es exactamente la forma como hablamos en el día a día. Entonces, empieza a experimentar haciendo preguntas ou tentando solucionar problemas que são de seu dia a dia. E aí cada um vai ter seus desafios, não? De acordo em seus estudos, ou em seu trabalho, ou em sua vida personal. Sempre vai ter algo que a IA poderia ser de grande ajuda. Então, creio que o primeiro passo seria começar aí por uma conta grátis de um ChatGPT, ou um Gemini, porque hoje são tantas opções, não? Selecione uma e empiece a experimentar, empiece a falar, empiece a interaccionar e ver como realmente pode ser uma experiência muito interessante, não? Isso para um primeiro momento. Quando vamos já a um nível empresarial, não, mais profissional, aí sim temos que ter uma estratégia mais alinhada aos objetivos estratégicos e de negócios de cada empresa, não? Para garantizar que a IA vai realmente trazer o retorno esperado, não? De inversão e de tempo para trazer um benefício real ao final do dia, não? Então já é uma mirada mais aí enfocada a diferenciar-se no mercado, a generar novos produtos, novas soluções, ou a ser melhor os serviços que já tem hoje. Pero uma mirada também financeira, não? Então, não sei se puedo... Sí. Sí, sí. Si conseguí dar un poco claro que sí. De línea acá. Sí, Giovanni, hay también una tal vez pregunta o duda a propósito de lo que puede representar los derechos de autor o incluso los mecanismos para mantener la confidencialidad en el uso de la inteligencia artificial. Y digamos, le pongo un ejemplo, en el caso, por ejemplo, del periodismo. Yo hago una entrevista con una fuente de una información y esa información es reservada y de hecho me puede dar la oportunidad de tirar una primicia al aire, una circunstancia así. Pero entonces yo utilizo un chat GPT o Gemini tal vez, alguna otra de las que me pueda facilitar la posibilidad de transcribir esa entrevista. Lo que está transcribiendo ya es de dominio público, es decir, ya eso que pasó, ese audio que yo envié a la inteligencia artificial y que me devolvió en un texto, ya no solamente pertenece a mí, sino que puede ser también tal vez compartido por otras personas o identificado por otras personas. Buenísima pregunta, ¿no? Vamos a aprovechar el espacio, sé que tiene muchas personas ahí escuchando, ¿no? Sí, sí. Hay que tener claro lo siguiente, todos los servicios de IA van a tener una versión gratuita, ¿no? Y una versión que tú tienes que pagar un valor mensual para utilizar. ¿Cuál es la principal diferencia? En la versión sin costo, sí, toda la información que tú estás poniendo y recibiendo será reutilizada para seguir entrenando los modelos, porque la IA depende mucho de información, ¿no? Entonces, es una forma que las compañías están ofreciendo un servicio, ¿no? Sin costo, pero al mismo tiempo sacando provecho de toda essa informação para entrenar os modelos. Aí então, está, claro. É possível que algo que tu, nesse caso da entrevista, não, alguma informação, pueda aparecer na resposta de outra pessoa no futuro. Claro, ¿okay? Y usted la hizo exclusiva a la entrevista y la información. Exato. Agora, se tu pagas por um serviço, aí não, aí já é diferente. Toda a informação que tu está generando não vai ser compartilhada com nenhum lado e não tem nem menor risco de aparecer, não, de maneira pública futuramente. Então, só para entender, essa é a grande diferença. Okay? Claro. Se o serviço que está utilizando é um serviço sem custo, possivelmente, se vas a ler aí o contrato, não, de adesão, vai dizer que a informação será utilizada para
entrenar sus modelos. ¿Pagas una mensualidad? No. Ahí puede quedarse tranquilo que no va a pasar nada. Ahora, importante decir también que, de nuevo, tú estás utilizando una herramienta, pero tú estás como que guiando y gestionando todo el proceso. Entonces, hoy, claro que hay varios países discutiendo, ¿no?, el tema del marco de la IA, pero en general la tendencia es decir que la propiedad es de quien está utilizando, de quien está generando, ¿ok? Esa es una tendencia global ahí en ese sentido. Claro, Giovanni, y ahí viene entonces ese tema. Estamos hablando de lugares como la Unión Europea, que ya dicen que se tiene que implementar todas estas normativas para regular la inteligencia artificial, el uso, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no pueden llegar. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo ve el panorama a nivel general? Porque vemos que en otros lugares se está hablando de eso mucho, por ejemplo aquí en Colombia muy tímidamente, podríamos decirlo, pero la importancia que hay detrás de eso, de poder ponerle normativa a la implementación, al uso de la inteligencia artificial. Claro, aí todos ahora estão tratando de entender melhor os alcances, ¿no? E aí, em alguns casos, onde a aplicação da IA pode generar um risco, pode generar algo, vamos dizer assim, que tenha um resultado mais sensível, ¿no?, de exposição de data, ou, por exemplo, a parte médica, esto a tendência é ter aí um controle, uma regulação muito mais forte, ¿no?, justamente para evitar daños más expresivos. Bueno, ahí está. Yo creo que nos podemos quedar hablando horas con Giovanni porque ese es un tema que hasta ahora estamos entendiendo realmente. Y nos gusta hacerlo aquí en el programa para que la gente conozca, entienda qué alcances tienen, qué vamos, qué se debe tener en cuenta y también, pues incluso al usar un tipo de inteligencia artificial, sea gratuito o no, a lo que usted también tiene que, o le está dando... Las precauciones. Sí, como a lo que está abriendo usted también en la información. Pues Giovanni, gracias por estar aquí en los micrófonos de RCN Digital. No, gracias a ustedes. Un feliz día a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, chao, chao. Stefanini Group, co-creating solutions for a better future.